desde el barrio, desde el sueño, de potrero y de café, del oeste de Buenos Aires, al mundo los vas a ver, con esfuerzo y con talento, con historias de verdad. Diego Ferro te acompaña, ya empezó la charla acá. Talento del oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del oeste. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro más, Talento del Oeste. Un gusto en la casa nueva, en esta casa CNS 23 que nos alberga ya desde hace una semana. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado, a los que han participado, a los que han dado su like, a los que han respondido, contestado mensaje. La verdad que un agradecimiento enorme, saber que del otro lado hay gente que interesa de estas historias y en un punto están ávidas de resoluciones. Hoy tendremos a un mercedino, a un hombre de la provincia de Buenos Aires que ha hecho y ha pasado por todos lados, desde el fútbol en primera división, desde el Nacional B, desde el interior, desde Capital, pero desde sobre todas las cosas desde el lejano oriente. Un precursor de estas tierras, el argentino, el hombre que en este momento está radicado en Mercedes, creo que ya lo tenemos, ¿no? Estamos en contacto con Fernando Moner. El gran Fernando, ¿cómo te va, Fernando? Un abrazo grande. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igualmente, un abrazo grande y bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta charla. Al contrario, el placer es todo nuestro. Me imagino que tranquilo y descansando en tu Mercedes natal, ¿no? Sí, tranquilo no tanto porque bueno, el trabajo también es trabajo en todos lados, pero bueno, acá es verdad que se vive otro ritmo, que la vida es mucho más tranquila, que uno a veces tiene más tiempo como para compartir tanto con la familia como con los amigos, ¿no? Corregime a ver si me equivoco. Todo se inicia en el oeste, en San Antonio de Padua, sigue en el oeste, en la zona de Tapiales, y termina allá por la estación Buenos Aires. No, es al revés. Yo voy a la estación Buenos Aires porque mi viejo era maquinista del ferrocarril Belgrano y bueno, y el tren de carga que pasaba por Mercedes, la trocha, la trochita, el ferrocarril Belgrano terminaba en la estación Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí fui una vez, me pruebo en Huracán, quedo en Huracán y bueno, después cuando se iba a jugar un campeonato internacional quedo afuera de ese campeonato y bueno, ahí decido probarme en San Lorenzo y quedo en San Lorenzo. Pero empecé todo desde Mercedes a Estación Buenos Aires. Exactamente, decíamos que era el inicio porque era el inicio donde empezabas a patear una pelota en un club de primera división. Arrancás en San Lorenzo probándote, pero ¿vos terminás siendo parte de los camboyanos? Sí, de ese gran equipo, de esas grandes personas que tuve la suerte de compartir e iniciar mi carrera con ellos, ¿no? La verdad que era un grupo extraordinario donde a todos los pibes que estábamos surgiendo nos dieron una gran mano, nos apoyaron, que capaz que en ese momento uno no lo veía, pero con el correr del tiempo te vas dando cuenta qué grande que era ese grupo, ¿no? Uno entiende que esa década, la famosa década del 80, era un fútbol donde realmente se regía el vestuario, donde los mayores tenían la palabra, los más chicos calladito en un rincón sin decir nada, pero que a su vez iba formando mentalidades ganadoras, ¿no? Me refiero, jugar poco, no cobrar nada, pelearse con todos, pero ser parte de un grupo. Sí, es como vos decís, la verdad que eran etapas muy duras. Nosotros, bueno, no, por ejemplo, camiseta no es como ahora que vos podías cambiar la camiseta con un rival o con un amigo de otro equipo, porque si cambiamos la camiseta, después del otro partido no teníamos camiseta para jugar. Para bañarnos no teníamos agua caliente,
Las canchas, bueno, eran un desastre, es donde está hoy el nuevo gasómetro. Cobrar, eso no existía. La verdad que era muy difícil, pero bueno, pero eso hizo también a que nos haga como grupo más fuerte, que los grandes o los más centrados en edad del grupo nos enseñaran el camino a los que veníamos atrás, y eso hizo a que no salimos campeones porque, bueno, nos tocó justo enfrentar a ese Newell's del Tata Martino, Liop, De Sotti, Balbo, Batistuta, y bueno, salimos segundo y después ganamos la liguilla con ese equipo. La verdad que teníamos más allá de un gran equipo, teníamos un grupo extraordinario, ¿no? Contame un poquito ese grupo, porque había nombres que a la postre serían figuras nacionales o internacionales, el caso de Chilaver, pero era Sí. un grupo de hombres hecho y derecho. Digo, ¿el inicio Sí. de los camboyanos empieza con esa victoria sobre Boca? No sé si con Boca. Yo sé que los camboyanos fue el nombre que le puso Lucho Malvares, El Luchito, uruguayo, sí. el uruguayo, porque nos pasaba todo, nos echaban de los hoteles, no cobrábamos, no teníamos cancha donde entrenar, nos echaban de los hoteles. Íbamos a Córdoba en micro, no íbamos en avión, y todo así era. Entonces, bueno, Lucho dijo, nosotros somos los camboyanos, y de ahí quedó. Pero estaba Walter Perazo, estaba Leonardo Madelón, el ruso Sibisky, Yunta, Larraqui, Marchi, Claudio Zacaría, bueno, Chila. Teníamos un grupo extraordinario, extraordinario. Y después veníamos todos los pibes atrás, como el Turco Amé, Ángel Bernuncio, Frutos, todos chicos surgidos de las inferiores. Por eso tuvimos tantas oportunidades los que veníamos de abajo, ¿no? San Lorenzo no estaba en condiciones también de traer muchos jugadores. Exactamente. Ese grupo dirigido por Veiga, después por Carotti. A vos te toca debutar al otro año con Armenio, ¿no? Un empate 0-0, pero digo, al margen de esa estadística, ya te empieza a apadrinar Bora, ¿no? Bora Milutinovic. Sí, sí. En realidad yo ya voy al banco de primera con Carotti. Carotti dirige los últimos partidos, no entramos a la liguilla y al campeonato siguiente agarra Bora Milutinovic. Y bueno, Bora ni bien que entró, me citó para entrenar con la primera, me lleva a la pretemporada y cuando empieza el campeonato me pone de titular. Así que sí, la verdad que Bora me tenía un afecto especial más allá de lo futbolístico y bueno, la verdad que hasta que estuvo Bora fue algo muy lindo y después viene el Bambino, que también fue una etapa muy buena, la del Bambi, que aprendimos mucho, que un entrenador que nos motivaba con decirnos dos palabras, un gran estratega también. Y bueno, y eso siguió acompañando ese grupo que te digo, ¿no? Que tuvimos la suerte de estar en ese grupo, ¿no? Hay una anécdota con Bora, ¿no? Un personaje especial que recorrió todo el mundo, que les dijo, ¿los espero el martes? Sí, sí, sí. Fue terrible. Nosotros le ganamos a Boca en cancha Boca, Ujú. 1-0, gol de Sibisky. Y bueno, la alegría lógica en el vestuario, ahí festejando, qué sé yo. Y dijo el martes a las 9 en la Ciudad Deportiva, ¿no? Como siempre. Lo más lindo que eran las 7 de la tarde. A las 9 de la noche salía el vuelo para Roma, de hora. Todavía lo están esperando. Todavía lo están esperando, sí. Pero era todo así San Lorenzo. San Lorenzo era complicado. El utilero lo pintaba, los números los pintaba con fibra. Y eso lo vimos nosotros, no me lo contaron. Total. Viste, era duro, no es que tenía 4 pares de botines, había 2 pares de botines Arreglarse con eso. y arreglate con eso, viste, eran etapas duras, pero a su vez muy ricas, ¿no? Porque yo pienso que todos los pibes que surgimos de ahí de inferiores agarramos el mensaje. Te va, Y bueno, te va forjando eso, ¿no?
Sí, sí, Fabián García, bueno, Ángel Bernuncio, toda gente espectacular como gente aparte. El Turco Amé, bueno, no, Fruto, toda gente de muy buena calidad que siguen trabajando en el fútbol y volcando todo lo que nos dejó ese grupo, ¿no? A ver, fin de los 80, el auge del Milan de Arrigo Sacchi, del Real Madrid, todo el fútbol europeo pasaba por ahí. Inglaterra no se conocía prácticamente con una liga tan profesional. Pero ¿cómo surge el fútbol japonés que ni siquiera era profesional? Mirá, el fútbol japonés surge porque había un empresario argentino que se llamaba Tomonori Kitayama, que empezó a entablar relación con Carlos Vilardo. Entonces, Kitayama entabla relación con la Federación Japonesa Amateur de Fútbol. A partir de ahí, Grondona tuvo mucho que ver. Grondona fue la persona que, que le inculcó al fútbol japonés y le enseñó la forma en que debían actuar para llegar a ser la liga profesional. La verdad que a partir de año tras año Japón iba mejorando, cada vez se ponía más fútbol dentro de las universidades, hasta que en el año 88, 87 ya empezaron a llevar jugadores, y sobre todo argentinos. Y bueno, eso nos abrió la puerta a un mercado que no existía. De hecho, los jugadores iban solo a Italia, a España, algunos a Francia, pero no mucho más, y tenían que ser jugadores de selección. En este caso, no, fuimos jugadores que jugábamos, si bien en equipos grandes, no teníamos tanta trayectoria. Y al cambio, lo que era el dólar en ese momento, era algo económicamente que convenía. Te escuché, Fue así que empezó todo. te escuché decir muchas veces que con lo que vos ganabas en un mes, tu viejo lo ganaba en un año. En un partido. Si Perdón, nosotros en un ganamos el partido. premio de un partido, Mira, peor el premio de todavía. un partido, en 90 minutos. Si nosotros ganábamos, era el mismo premio que mi papá cobraba durante todo un año. Una locura. Y me imagino que sin pensarlo decidís, bueno, esto que sea mi forma de vida, trato de trascender acá. Por supuesto. Yo cuando llegué, con 20 años, dije, esto no lo puedo dejar pasar. Y digo, si no ando bien en el fútbol, si el fútbol no me llega a dar la posibilidad de continuar una carrera larga, tengo que aprender el idioma para que el día de mañana tenga una posibilidad de trabajo, ¿no? Sabiendo el idioma japonés y el castellano, iba a tener más posibilidades de trabajar, ¿no? ¿Cuánto te demoró aprender? No, uno siempre va aprendiendo, pero yo ya me largaba solo en la calle, no solo eso, sino que no tenía vergüenza en hablarlo, en pronunciarlo mal y preguntar nuevamente cómo se decía. Y bueno, eso tiene mucho que ver para mí, ¿no? Cuando una persona se interesa y bueno, ahí más sobre todo el japonés, que es muy amable y todo, te trata de ayudar. Yo pienso que a los 6 meses, 7 meses, yo ya me manejaba libre Ah, en Japón. te fuiste solo para allá, ¿no? Sí, 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 tenía 20 años y sí, solo, ¿Y cómo es totalmente solo. acostumbrarse a una cultura de la que uno no tiene ni siquiera conocimiento? No, no, yo de hecho ni sabía dónde quedaba Japón. Cuando me subí al avión, la verdad que era algo impensado. Pero bueno, yo iba con mucha hambre. Yo iba con un objetivo fijo, ya sabía lo que quería. Y bueno, yo pienso que cosa más, cosa menos, el plan lo pude cumplir como lo fui proyectando, ¿no? Eh, Después de muchos años uno va haciendo evaluaciones de cómo fue y bueno, la verdad que me acostumbré a todo, al idioma, a la costumbre, a la comida, a los compañeros, al fútbol, que era totalmente distinto, era amateur. Y San Lorenzo no cobraba nunca, pero tenía 4 utileros, 3 masajistas, 2 médicos, que no cobraban ellos tampoco, ¿no? Sí, Pero, pero pero estaban. eso y los botines bien lustrados. Acá no teníamos utilero. Lavábamos la ropa nosotros, pintábamos la línea de cal nosotros, poníamos las redes, inflábamos las pelotas.
era algo totalmente distinto. Bien amateur. Hiciste 2 años, o por lo menos empezaste a cosechar para después sembrar, tanto con el idioma, entiendo que con la cultura misma. ¿Y cómo surge la posibilidad de emigrar en principio a España? 3 años hice. Tres. 3 años consecutivos. Y surge porque el Barcelona campeón del mundo, el de Ronald Koeman, y el Michael Laudrup, su Bizarreta, todo ese equipo va a jugar contra la selección de Japón 2 amistosos. Y el Barcelona le permite incorporar 3 extranjeros a la selección de Japón. Y tengo la suerte que, bueno, me convocan a mí, a otro argentino que se llamaba Jorge Arbelo y a un brasileño que se llamaba Rubí Ramos, a los 3. Y bueno, jugamos esos 2 partidos. El primero empatamos 2-2 y el segundo íbamos ganándole 2-1 y faltando 15 minutos sacaron a los 3 extranjeros y terminamos perdiendo 4-2. Pero ese partido lo televisaron para toda España. Bueno, es así que me llama por teléfono el Indio Solari y me dice que tiene intención de unirse, ¿no? De que yo viaje a Rosario, que esté una semana entrenando con él, y si le convencía me quería llevar al Tenerife. Bueno, voy, entreno en Renato Cesarini, me quedo una semana, me manda los pasajes, me dice venite, voy a Tenerife, estoy 2 meses, el último amistoso justo antes que empiece el campeonato, jugamos contra el Betis, le ganamos 2-0, tengo la suerte de hacer un buen partido, y bueno, yo pensé, mañana firmamos el contrato, pasado lo firmamos, viene el Indio Solari y dice, mira, lamentablemente no podemos firmar el contrato porque somos muchos argentinos, estaba Pizzi, de Articia, Ciraolo, Redondo, en el Tenerife. Sí, sí. Bueno, entonces, la verdad que bueno, fue una de las grandes decepciones que me llevé en el fútbol porque yo estaba muy bien en Japón. Me sacó él. Pero bueno, ahí me voy al Atlético Madrileño, al filial del Atlético Madrid, que estaba Rubén Cano, un argentino que había jugado ahí. Y jugué un año, jugué 34 partidos, 38, y no anduve bien. Futbolísticamente no me fue muy bien. El equipo mitad de tabla. Si no hubiese tenido oportunidad de jugar en primera, porque Luis Aragonés, que era el técnico del Atlético Madrid, apreciaba mucho a los argentinos. Y bueno, no fue, la verdad que fue todo mío, que no tuve un buen año y no tuve la oportunidad de jugar en el primer equipo. Y de ahí jugué 6 meses en el Toledo. Cuando estoy en el Toledo, yo había puesto una cláusula que si venían los japoneses me podía volver. Me vinieron a buscar, de vuelta al mismo equipo donde yo había jugado, y ya empezaba la liga profesional. Y bueno, ahí tengo la suerte también armamos un gran equipo con el paraguayo Amarilla, el brasileño Valver, Ángelo, Edu. Teníamos un equipazo. Y tuvimos la suerte de salir campeón de la Copa del Emperador, nos fue muy bien. Me quedo otro año más, también hacemos una muy buena campaña. Y bueno, y ahí ya decido volverme a la Argentina. Cuando tomaste nuevamente las riendas del fútbol japonés, donde ya estaba el Pelado Díaz, donde estaba Gary Lineker, ¿viste la transformación de una liga amateur a una liga profesional? Digo, sí, porque sí, viviste el final y el inicio de las dos. Sí, totalmente, totalmente. Cuando era amateur era lo que te contaba. No teníamos utilero, las canchas eran un desastre, las teníamos que pintar nosotros, le teníamos que poner los arcos, correr los arcos que eran movibles, las redes, inflar las pelotas, todos nosotros. Cuando se hizo la liga profesional ya teníamos 2 utileros, teníamos médico permanente, teníamos masajista, teníamos, bueno, y el primer año las canchas se jugaron el 100% de los partidos con el 100% de capacidad. Tremendo. Se llenó todo. Tremendo. Fue furor. Sí, yo que había vivido lo otro no lo podía creer.
O sea, que salgas a la calle y la gente te reconozca, te pida autógrafo, te hagan notas en todo, En los en la medios, sí. televisión, en todos los medios, y que pasen en la tele todo el día fútbol, no lo podía creer. Fue una explosión. Y bueno, viví esos 2 años con esa transformación. Había muchos argentinos, estaba Trivisono también, estaba Ferreira, el cordobés, Sí, sí. estaba Morales, que jugaba en Independiente. No, había un montón de argentinos. ¿Y cómo era eso de cobrar, pero además las regalías por los muñequitos? Eso es un convenio que hizo la federación, no lo hicimos nosotros. Nosotros no tuvimos poder de negociación ahí. Eso, el marketing de cada club lo manejaba la federación. Por ejemplo, todos los equipos tenían que jugar con ropa Mizuno. No podía jugar con ropa Puma, Adidas, Nada. el campeonato de ellos. Después había otro campeonato, que era la Copa del Emperador, esa vos jugabas con la que vos querías. Pero el campeonato oficial, jugamos todos los equipos con marca Mizuno, por ejemplo. Después, el tema del marketing, las bufandas, las camisetas que vendían, los pósters, los muñequitos, llaveros, todo lo que vendían que sea de tu nombre, Sí. la federación te pagaba el 6% de eso, de cada vez. Vendían en 100 yenes, 6 yenes iban para vos. Obviamente que uno no tenía poder de control de eso, de nada. Eso tenías que confiar Sí, sí. en lo que manejan ellos, ¿no? Que seguramente habrá sido así. Eso llevan un control muy estricto ¿Lo pudiste entre ver? ellos. ¿Lo pudiste ver los muñequitos si realmente eran parecidos? Sí, 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 sí. Sí, por supuesto lo pude ver. Lo hicieron con la cara un poquito enojada, pero bueno, bien. No, vendían póster, vendían de todo, de todo. El marketing era muy grande y las regalías eran muy importantes, ¿no? Porque vos decís un 6%, pero un 6% de Sí, cuánto. ¿en cuánto? Entonces, era un gran negocio también. Un número importante. Ya pasaste por el profesionalismo de Japón, ya empezaste a cultivar todo lo que habías sembrado. ¿Y por qué decidiste venir a Argentina a jugar en Tucumán, en el Nacional B? Vengo porque, bueno, mi padre queda ciego de diabetes y yo, si bien tenía oportunidad de jugar en otros equipos de ahí de Japón, yo sentí que era el momento de volverme. Y bueno, me volví y cuando me volví me llama el Pipa Higuaín y me dice, mirá, estoy armando un gran proyecto en Atlético Tucumán, un gran equipo, es Nacional B, pero con mucha proyección a ascender, ¿no? Y bueno, la verdad que no me mintió, que armó un equipo espectacular. Graziani, Gabrich, el Moncho Monzón, Pogani, Cristian Fabre, Lenguita, Acuña. Teníamos un equipazo, la verdad, teníamos un equipazo. Y yo jugué todo el año, nos fue muy bien. No sé si salimos segundo, tercero, porque primero salió Mandillú. Tuvieron la Y desgracia primero de toparse con el estudiante de ruso, ¿no? no, 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 no. Estudiante estaba en primera. Ah, ya había subido, el año anterior había Ya, salido campeón. ya había subido. Habían Yo no me terminado enfrenté a cuarto ese. en este campeonato, es verdad. Sí. Y bueno, entonces Rafaela tenía un buen equipo con Lechuga Alfaro de entrenador. Había buenos equipos en esa época en Nacional B. Y bueno, eh, cuando vamos a jugar la liguilla, eh, faltando un partido, yo me rompo los meniscos y me tengo que operar. Y no pude jugar. Era semifinal y final ya, El famoso partido con Instituto, ¿no? con el Instituto. Sí, Ese 1 a no pude 1 jugar. y se los terminan dando vuelta de local. De local, sí, de local. Fue Ya una ahí ga- teníamos a Julio Ricardo Villa de entrenador. Claro, ídolo de la ciudad. Te recuperaste, me parece que en tiempo récord te recuperaste. En realidad no me recuperé porque seguía con inflamación, pero
jugué el primer partido contra Gimnasia de Jujuy en Jujuy, me voy a Platense, me lleva el Pipa Higuaín, me lleva a Platense. Totalmente. Juego 2 partidos y ya el primer partido no podía ni caminar, juego el segundo partido igual infiltrado y tengo que salir y ahí ya me opero nuevamente, me opera Carlos Torresel y gracias a Dios a los 2 meses estaba jugando de vuelta. Una operación complicada, pero sí, malo en tiempo récord. El tema de la rodilla. Esa temporada que termina en 16º, pero a la temporada siguiente, donde empieza a aparecer Espontón, termina en 8º en un gran campeonato de Platense ese. Sí, muy bueno, el Turco Anuch, bueno, Lenguita, Fabre, el Tero Di Carlo, Pablo, mi amigo, Pablo Orbín. Loyola, teníamos el Pipi Bátimo, Capitán, Irusta, Cancelarich, Mandrini, te tengo que nombrar todos, Romagnoli, te los puedo nombrar todos porque ese fue uno de los grandes grupos también que tuve a lo largo a nivel profesional, ¿no? Pero me parece que ese de Platense, digo, porque generalmente Platense son esos equipos a los que la gente generalmente dice, no, son tan formados para mitad de tabla para abajo, y al margen de eso hicieron un campeonato extraordinario. Sí, hicimos muy buena campaña y sí, podíamos perder partidos como por ejemplo cuando nos agarró ese River de Ramón Díaz que jugaba Francescoli, Gallardo, Aymar, el Burrito. Ese era terrible. Pavada. Bueno, pero era difícil ganarle a Platense. Más en esa cancha que es una cancha difícil también, Platense. Pero también de visitante, lo hacíamos fuerte en varias canchas. La verdad que teníamos un buen grupo y eso, soy un convencido que vos teniendo buenos grupos, las posibilidades de que te vaya mejor son más grandes, ¿no? Totalmente. Gran temporada en Platense y surge el interior ahora, nuevamente, de la mano de Unión de Santa Fe. Sí, ahí yo no me quería ir por lo que te decía del grupo. Yo me estaba rehabilitando de una rotura de ligamento y el presidente, Schaffer, no me quiere firmar contrato y se va a ver el Mundial. Y eso a mí me dolió mucho. Y bueno, conclusión, vino del Mundial, no me llamaba para firmar el contrato, no tenía contrato. Iba a jugar sin contrato, pero no me llamaba para firmar. Bueno, conclusión, Rengo, jugamos un amistoso contra Unión y Carlos Picerni y el Tata Martino, que era el ayudante, me dicen, jugá de lo que vos quieras, pero tratá de jugar todo el partido, me dicen. Así te quitas el miedo si es que lo tenés y bueno, y agarrás ritmo de partido que faltan 10 días para que empiece el campeonato. Y bueno, fue así. Jugamos un amistoso con Unión, le ganamos 4-0 y jugué todo el partido. A la noche viene mi representante a mi casa y me dice, mirá, me está llamando Neri Pumpido que te quiere Unión. Y bueno, le digo, no, imagínate, estoy bien en el grupo, estoy bien con el cuerpo técnico, me casé hace poco, era lo que tengo quería, la casa. Le digo, no, tengo un bebé recién nacido, le digo, no quiero, no, pero fíjate porque hay una buena oferta. Bueno, le pedí un número que no era acorde a lo que pagaban en ese momento. Bueno, tal es así que a las 8 de la noche lo suben, a las 10 lo suben y a las 12 de la noche me dan lo que yo le pedí. Y bueno, no la puedo dejar pasar esta, dijiste. Y bueno, sí. Y a las 12 de la noche le dije a mi señora, nos tenemos que mudar. Armá los bolsos. A las 12 de la noche lo llamé a Carlos Picerni, que era el entrenador, y le dije, mirá, Carlos, me surgió esto, y bueno, Carlos me dijo, mirá, a mí me matás, pero claro, la oportunidad esa económica, yo no te puedo decir que no. Sí. ¿Viste? Y bueno, y al otro día fui y lo agarré al presidente y le dije en la cara todo lo que pensaba, lo que había hecho y lo que le hacía todo. A mí no, porque yo ya me iba y yo le pude decir todo en la cara, pero a todos los demás jugadores del plantel le canté lo que yo pensaba. Y tal es así que Platense
le llevaba 25 puntos Unión y él me dice, vos vas a cobrar capaz un poquito más, pero te vas a ir al descenso, me dice. Entonces yo le dije, sí, está bien, yo me voy a ir al descenso, pero voy a tener un presidente honesto y no uno corrupto como vos. Ah, Eso fue lo que le dije. A mí no me molesta porque yo ya me voy, a mí me molesta por mis amigos que se quedan con vos, por los compañeros, sí, por el sí, plantel. total, total. Me dice, bueno, te vas a ir al descenso, me dice. Te vas a ir al descenso con Unión. Le llevamos 25 puntos. Mirá lo que es el destino, que en un campeonato entre equipos parejos, digo, no es Boca o River Total. contra Platense. Sí. Era Platense contra Unión, equipos medianamente parejos. Le sacamos 28 puntos y por 3 puntos se fue Platense al descenso. Esos 3 puntos de diferencia lo terminaron condenando. Sí, por 3 puntos, 4 puntos, no me acuerdo bien, pero se fue Platense. Igualmente, Increíblemente. increíble. Pero me parece que todo es consecuencia de todo a veces. Por supuesto, yo te dije lo de los buenos grupos. Total, El presidente trajo gente a dirigir un plantel que trabajaba, por decirlo de alguna manera, para el presidente. Y rompió todo eso, ese buen ambiente que había dentro de esos muchachos extraordinarios, que era ese plantel de Platense, lo rompió todo. termina pasando lo que pasa. Mandaba las barras, mandaba a los delincuentes de la barra, mandaba a los delincuentes los dirigentes. Y cuando las cosas son así, es muy difícil que funcione. El final es inevitable a veces. Te toca integrar 2 equipos de Unión, o por lo menos uno que se fue rotando, pero Trota, Cabrol, digo, nombres pesados para la época, todavía vigentes, y logran, según medio santafesino y colega con el que lo estuvimos hablando esta semana, uno de los mejores equipos de Unión, ya que lograron en 2 campeonatos distintos 2 sextos puestos. Sí, pero viste, vos remarcás lo del sexto puesto, lo del octavo puesto. Yo lo que remarco es la identidad. Cuando un equipo, yo estoy convencido que Platense del 96, 97, 98, cuando el hincha de Platense iba a la cancha, no te digo que iba tranquilo, porque el hincha es muy... La Temperamental. sangre le hierve a cualquier hincha. Pero yo sé que confiaba en ese. Los hinchas de Unión creo que le pasaba lo mismo. Creo que le pasó lo mismo. Confiaba mucho en la entrega de ese equipo. Y bueno, y sí, hicimos 2 grandes campañas. Pero digo, remarco lo del sexto puesto, porque no es común ver a un equipo de Unión, como vos decías, dentro del ámbito de esos equipos como Platense, de ese rasgo, en 2 campeonatos totalmente distintos, en 2 torneos distintos, en el lote de arriba. Sí, sí, la verdad que sí, que peleamos bastante arriba. Y un plantel que también, que era corto, pero tuvimos suerte de no tener grandes lesionados, grandes sancionados. Y bueno, Mario Sanabria primero, después Salvador Capitano. Pero bueno, por suerte pudimos hacer una gran campaña y bueno, y increíblemente salvarnos del descenso. Totalmente. ¿Mucha diferencia entre Sanabria y Capitano? Sí, diferencia en la, Digo, forma, en la parte futbolísticas, táctica, manejo de grupo, sí. Los dos, a mi entender, muy buenos entrenadores los dos, pero diferentes. Total. Después de esas 2 campañas, ¿vos decidiste venir a Buenos Aires o fue un llamado que te hicieron para decir, bueno, queremos que Huracán empiece a ocupar los puestos que merece? No, fue así. Los últimos 5 partidos agarró este muchacho JJ López, agarró el equipo. Y bueno, terminamos el campeonato, porque Capitano se pelea con los plateístas en un partido que íbamos empatando, no sé, se equivoca Capitano ahí y renuncia, haciendo un campañón. Sí. Y lo agarró JJ López y JJ vino con el kiosco atrás. Porque a un pibe de 18 años se lo podía hacer, pero a los que tenemos experiencia, no. JJ López lo que hacía era eso, agarraba un equipo, faltando 10 fechas, terminaba el campeonato, y él con sus amigos agarraba el colectivo, lo llenaba
y traía todo el colectivo lleno de jugadores nuevos. ¿Entendés? El 30% para mí, el 70% para vos. No voy a dar el nombre del representante, No, está pero bien. siempre el mismo. ¿Entendés? Yo para que la gente sepa cuál es el negocio del fútbol, yo estoy fuera del fútbol ahora. Totalmente. No me interesa. Digo lo que siento. JJ López tenía un kiosquito armado que ganaba 4 veces más que la que ganaba como director técnico. No el doble. ¿Me entendés? Entonces, eso la gente lo tiene que saber. Ahí, cuando a vos te llama la atención que un representante mete 4 jugadores de él en un mismo club, tenés que sospechar. Al entrenador le gustaban justo los 4 que tiene este representante. Entonces, el fútbol es un negocio que la gente no tiene ni idea. El hincha es muy pasional y no tiene ni idea lo que mueve. Pero bueno. Y cuando viste lo que venía atrás de ese kiosquito, dijiste, ¿me voy? No, yo hablé con Ángel Malvicino. Yo me puedo quedar, pero no con este hombre. O yo sé, vos lo trajiste ahora y él anda paseando para acá por la calle como que la campaña la hizo él. ¿Por qué no le hacemos un pasillo y lo felicitamos? Él no hizo nada, él llegó, dejó el equipo como estaba, seguimos jugando todo lo mismo, seguimos con la misma campaña, la pueden mirar todo por las redes, hoy es fácil buscarlo. Y bueno, y trajo su kiosquito. Unión se fue al descenso. Unión se fue al descenso. O sea, lo que me pasó en Platense Termina pasando en Santa Fe. termina pasando en Santa Fe. Miren la estadística. Pero bueno, don Ángel en ese momento decidió por otra cosa, un ex dirigente extraordinario, acompañado por mucha gente, gente muy inteligente, gente muy trabajadora dentro de los dirigentes de Unión, pero que en esa se equivocaron. Que en esa se equivocaron. Entonces, Yo me voy, yo soy uno, yo me iba, no tengo problema. Pero yo te lo digo por vos, pasó en Platense. Después viene y pasa lo mismo en Unión. ¿Entendés? Entonces, bueno, no es que hay que ser muy mago para ver lo que pasa. ¿y cómo surge Huracán en este contexto? No, Huracán se entera de mi pelea con el entrenador, con JJ, porque no es que esto yo lo dije por afuera, yo lo hablé con él cara a cara, yo se lo dije en la cara a JJ, no es que lo estoy hablando por atrás ahora. Yo se lo dije en la cara lo que pensaba. Y bueno, se entera Babington, el inglés, y me llama. Y me dice lo mismo, mirá, nosotros vamos a jugar en Nacional B, descendimos, pero yo quisiera que vos integres, vamos a armar un buen plantel, yo quiero que... Y bueno, fue así. Me volvió a Buenos Aires, arreglamos en 5 minutos el contrato y arreglé a la semana, estoy entrenando y siento gritos de afuera. ¿Quién era? Uno que le decían el conejo. ¿Quién era? El capo de la barra de Huracán. Vos sos cuervo. Así empezó. Bueno, yo no le daba ni bola, seguimos. Tenemos la suerte de ascender en 10 meses, de salir primero en la general, de ascender ganándole a todos en la liguilla, ascendimos. Pero este personaje seguía con lo de Cuervo. A pesar de todo, seguía con lo de Cuervo. Bueno, tuvimos 2 campañas muy buenas, tanto con el inglés como con Miguel Brindisi, 2 técnicos totalmente distintos, pero como era Capitano y Sanabria, pero que nos fue muy bien. Nos fue muy bien esos 2 años, los 3 va. Y ese personaje, hasta el último día que me retiré, diciéndome que yo era Cuervo. Yo puedo ser Cuervo, puedo ser lo que quiera, pero vos evaluame por lo que vos ves en la cancha. Total. ¿Entendés? ¿Sabés cuál era el problema? Que yo era el impulsor de decirle a estos delincuentes no hay que darle nada. No hay que darle un peso, que vayan a trabajar si quieren. No hay que darle camiseta, no hay que darle plata, no hay que darle nada. Esa es la realidad. Son millonarios algunos de estos delincuentes. ¿Cómo puede ser? Y después vos tenés pibes en la reserva que comen fideo toda la semana, los de la pensión de Huracán.
en esa época. Impensado. Impensado. Digo, ¿Cómo? ese Huracán, te corto 2 segunditos. Sí. Pensé no, explayate todo lo que quieras, Fernando, ¿eh? No, que Jorge Baté, que era el presidente, les pagaba a ellos y no nos pagaba a nosotros. Nosotros hacíamos vaquita, lo más grande, para pagarle a los pibes. Y los de la pensión, te puedo traer acá, nosotros juntamos plata para comprarle comida a los chicos de la pensión. Así, como te digo, se lo podés preguntar a Brindisi, a Babington, a Pablo Hervín, a Altero y Carlos, a todo el equipo ese. Fabián Carrizo, Martín Río, todo ese equipo extraordinario también de Huracán, ¿no? Qué lástima que ese gran equipo se vea obnubilado por esta situación, digo, con la barra. Te llevo un poquito a lo futbolístico. ¿Vieron que era un campeonato hasta un punto de una forma y cuando ya se empieza a definir que se modifique dependiendo de los intereses de cada uno? Digo, generalmente el campeón asciende, el segundo entra en una liguilla y ustedes se enteran que el primero y el segundo van a un ascenso, después el segundo entra en una liguilla y que si la pierde también tiene otra posibilidad. Sí, la verdad que de entrada fue raro. Había clubes muy interesados en ascender, como eran Banfield, Quilmes, Arsenal. había Arsenal, equipos políticamente muy fuertes. Y bueno, lo fueron modificando. De hecho, nosotros el primer partido le ganamos 5-0 a Español en cancha de Español. Y le avisa el secretario técnico de uno de estos equipos, lo llama por teléfono al presidente español y le dice: mirá que tenés un jugador que jugó para nosotros, que está suspendido y no puede jugar. O sea, perdimos el partido, lo perdimos 1-0 nosotros. Claro. Ganamos 5-0. Ganando 5-0 pierden. Perdemos. Ese jugador jugó 3 minutos y medio. 3 minutos y medio, el partido ya definido. Así que imagínate, así empezó todo. Yo lo que le dije al presidente español: tratá de armar un buen equipo, porque estos 3 puntos hoy te sirven. Pero de acá, esto dura un año. Capaz que de acá un año no va a tener más 3 puntos. Los 3 puntos te lo va a dar armar un buen equipo. Te podés ir al descenso, le digo. ¿Qué pasó? Español se fue al descenso. Huracán salió campeón. Como es un visionario. No, visionario no, pero me dolió La que actitud. se deje llenar la cabeza por gente, qué sé yo. Que muchas veces Ya no tienen nada que ver con el fútbol. Cuando empiezan a jugar esos 4 equipos por el ascenso, después de haber tenido de punta a punta en los primeros puestos de la tabla, ¿pensaste que se les iba a complicar pasar tanto a la final? Mirá, si algo tenía ese plantel es que no se creía más de lo que era. Sí. Si bien éramos un grande dentro de la categoría, sabíamos que lo de grande lo dejábamos antes de empezar el partido y lo teníamos que demostrar cuando entramos a la cancha. Había una humildad, una unión en ese plantel. Teníamos un gran capitán que era Fabián Carrizo y bueno, un grupo bárbaro, y Babington, la verdad que lo llevó muy bien al plantel. O sea, no regalábamos nada, ni tampoco creíamos que podíamos ganarlo de taquito. Era un plantel humilde que la verdad, después que terminó todo, es evidente que fuimos el equipo más completo del año. Fue el que más puntos sacó, el que ascendió primero. El goleador del campeonato, con Sí, Gastón Gastón. Casa. Sí. Hablando en una oportunidad con Martín Río, me dijo que cuando en el partido de vuelta el equipo mendocino les hizo el gol, a partir de ese momento le agarró miedo. Digo, Sí, ese miedo yo lo escénico. noté, yo no estaba en la cancha, yo lo noté porque estaba en la tribuna. Yo salí, faltando 10 minutos, salí en Mendoza porque me doblé el tobillo y yo la revancha no la puedo jugar.
Yo no jugué la segunda semifinal y nos hacen el gol y faltaban 10, 15 minutos y nos estaban cascoteando. Qué injusto hubiese sido, porque la verdad que nosotros a lo largo del año nos merecíamos, a mi entender, ascender primero, ¿no? Ahora, cuando Quilmes les hace el gol en el partido de vuelta, ¿sintieron ese mismo miedo? Porque era nada. Miedo, no sé si llamarlo miedo, lo que sí dijimos, la pucha, con un hombre menos nos hacen un gol. Y bueno, de hecho, Sornomá tiene una oportunidad ahí que Martín Río la tapa brillante. Bueno, y después cuando mete el gol el Tero, se terminó todo. Pero digo, en ese lapso, un error te deja fuera de un campañón. Sí, te deja, teníamos más oportunidades. Tenía más chances, pero digo, lograr el campeonato. Sí, la verdad que sí, que nos hubiese dejado fuera de ese lindo momento que vivimos después, ¿no? Hermoso campeonato, lo que se festejó. Después les tocó en primera división enfrentar tanto al River de los Cuatro Fantásticos, como decían Aymar, Saviola, Ortega y Ángel, y al Boca de Bianchi. ¿Cuál era más difícil de los dos? Mirá, lo que tenía River técnicamente era impresionante, porque River tenía a Aymar, al Burrito, D'Alessandro que estaba saliendo, tenía Ángel, tenían un equipazo. Ortega, sí, ese equipo. Pero bueno, y Boca era distinto. Boca de contragolpe. Era la solidez. Boca te llegaba 2 veces y te metía 2 goles. Palermo no, era terrible. Mirá, un día, el día que lo echan a Bermúdez en cancha de Huracán. El primer partido del campeonato. No, creo que no fue el primero. ¿Año 99? Bueno. 99 o 2000. Bueno, cuando ascendimos. Sí. Bueno, una pelota que cabeceo y Córdoba me pega una trompada que me deja knockout. La pelota pega en el palo y Morquio la empuja. Yo ni la vi, pero la empuja, le pega en la mano. Y lo anularon. Con un hombre más nosotros. Hoy con el VAR hubiese sido penal. Pero bueno, de contragolpe el Chelo Delgado tira un centro horrible. Y la cabecea Palermo y nos ganan 1-0. No, increíble. Increíble. Boca 5 oportunidades de gol y después te llegaban ellos y te mataban. Tenía algo no suerte, no digo suerte. No. No, lo que digo que eran oportunistas y en la primera etapa de Boca con Samuel atrás. Más difícil todavía, ¿no? Que fue una de las mejores defensas que sí. Qué monstruo ese Samuel. No, tenía un equipazo Boca también. Pero River, si te metía un par de goles, después te bailaba. Boca no. Boca tiraba el carro atrás, no le empataba nunca más. Pero eran 2 equipos distintos. Yo prefería igualmente jugar con Boca. Tenías aunque sea una chance por ahí. Y tenía una chance. Igual muy bien no nos fue con Boca. Ahí. Con Platense sí nos fue bien, ¿eh? Sí. Con Platense tuvimos varios partidos. Con San Lorenzo también nos fue bien. Y vos para ese que, digo, Huracán, y tenías ese hincha que te decía cuervo, cuervo, de 6 partidos no perdiste ninguno. De 4. De 4, perdón. De 4, sí. 2 ganados, 2 empatados. Pero no, yo lo cuento como anécdota, porque ahí te das cuenta, al tipo no le interesaba lo futbolístico, ni lo que le interesaba era que a él, el kiosquito, se le estaba viniendo abajo. Se le cortaba. Él peleaba por la de él. Huracán ni le importa. Y de hecho te puedo nombrar 10.000 barras donde hay barras de un equipo que son hinchas de otro equipo. Es todo un negocio. Es un negocio y esto baja de arriba para abajo. Total. De arriba para abajo. ¿Un poco te cansó eso y fue lo que te dijo, me vuelvo a Japón? No, yo me volví a Japón a transmitir el Mundial, no me fui a jugar. Lo que pasa es que estando allá me hacen la oferta y bueno, decido aceptar. Pero el tema era ese. Yo me iba a relatar el Mundial, me fui con mi amigo Pablo Ruín, que lo contrataron de una universidad.
y estuvimos ahí todo el mundial, la pasamos bárbaro. Cuando estoy ahí me llama mi ex equipo, donde yo había jugado ya 2 veces, y me dice, te tenés que retirar acá. Y bueno, fue así. Hice un contrato por 1 año y medio, a los 6 meses me rompo el tendón de Aquiles y no me recuperaba, y Lisbarski trajo su gente, Pierre Lisbarski, el alemán, era mi entrenador. Sí. Y trajo gente de él de Alemania, y yo me quedé como relaciones públicas del club. Me quedé 1 año. Es verdad eso que dicen los japoneses, de que la palabra vale más que la firma. Digo, vos serías como el Bocchini, que jugaste en un solo equipo nada más en Japón. Jugué en un solo equipo con distintos nombres. Se fue fusionando después. Un nombre, pero siempre en el mismo equipo, sí. Siempre jugué en el mismo equipo, por suerte. Y de hecho el año pasado, 2024, sí, viajé porque hubo una reunión de todo ese equipo, del equipo amateur de la 88, y nos juntamos todos con el entrenador, con todo. Fue una fiesta muy linda. ¿Tuviste en una oportunidad cuando se festejaban, corregime si estoy errado, los 80 años de la bomba en Hiroshima? Sí, pero eso fue ahora, en agosto 2025. Sí, fui invitado. Bueno, fue un evento impresionante, muy emotivo, la verdad que algo muy lindo, que pude ir con mis hijas. Les pude mostrar a mis hijas distintas ciudades, lugares donde habíamos vivido, y bueno, y presentarle a tanta gente querida que tengo allá, ¿no? Digo, fue un espectáculo eso. 80 años de la bomba en Hiroshima fue algo único. Me refiero a que no a cualquiera invitan a ese tipo de acontecimiento, y algo habrás hecho para que el pueblo japonés tenga el reconocimiento hacia vos que te mereces. Sí, por suerte sigo manteniendo un contacto fluido, más allá de que estoy fuera del fútbol, como te lo dije, y tampoco quiero tener nada con el fútbol. Sí, el pueblo japonés siempre fue conmigo muy bueno, la verdad que me ha ayudado desde que llegué. De hecho, tengo varios amigos japoneses, y bueno, de mi parte siempre agradecido a lo que ellos hicieron. Por eso yo quería llevar a parte de mi familia que vean eso. Claro. Vivimos ese espectáculo de los 80 años con una fiesta extraordinaria. Zico, Ronaldinho, Junior, Maicon, Dunga, bueno, figura de todos lados. La verdad que fue algo muy lindo, muy emotivo, donde compartimos ahí 4 o 5 días juntos y la pasamos muy bien. Y bueno, son las cosas lindas que te deja el fútbol, ¿no? ¿Tenés pensado volver? Y me gustaría, siempre me gusta volver a Japón, pero si iría me gustaría ir con la familia, no ya solo. ¿Y no pensando en trabajar? No, en trabajo no, en trabajo ya no. Solo disfrutar. Sí, solo disfrutar. Ya trabajo no, prefiero quedarme acá en mi ciudad, Mercedes. Nosotros nos dedicamos al tema inmobiliario acá con mi familia, y estamos tranquilos. Digamos, no es una locura, pero por lo menos estamos viviendo en la ciudad que queremos. Inmobiliarias Moner, para todos aquellos que anden por la ciudad de Mercedes o que lo quieran contactar por Google o por las redes, es donde atiende el querido amigo Fernando. Fernando. Sí, bueno, muchas gracias. No, al contrario, un placer enorme poder haber desasnado en algo más de 1 hora lo que ha sido tu campaña, pero sobre todo la gran persona que transmite esos valores en los lugares donde está. Bueno, me faltó decir que vivía en Tapiales, al lado de la vía, en la casilla del ferrocarril. Pero te dije, de Padua a Tapiales, y de ahí el tren a Buenos Aires. Y en Padua viví en Echeverría, al 1700, casi Noguera y Beltrán, ahí. Que conoce la zona oeste. Lado sur. Entre medio de la cancha de Ituzaingó y la de Mirla. Ahí está. Yo, hincha de Mirla. Contento que era va a jugar al Nacional B. Sí, va a jugar al Nacional B. Muy bien, la familia Orión ahí. Me puso muy contento. La verdad que iba atrás del cementerio a la cancha de Mirla. Un lugar que siempre sigue siendo muy especial para ver fútbol en esa zona. Fernando, querido, el agradecimiento eterno por brindarnos estos minutos.
No, no, gracias a vos, te mando un abrazo a vos y a toda la audiencia. Abrazo grande, Fer. Abrazo grande. Bueno, se despide el señor Fernando Moner contando la historia, su historia, la historia del fútbol. El hombre nacido en Padua, que se mudó a Tapiales, que vivió en la pensión de San Lorenzo, que estuvo en Japón, que estuvo en España y que nos contó los pormenores de lo que es también el otro lado, el lado B del fútbol, donde distintas manos hacen de que esto no sea un deporte perfecto. Desde estos lugares, ya en este segundo año de Talento del Oeste, nos despedimos. El agradecimiento nuevamente a Fernando, a nuestro querido operador, que hace posible que esto salga al aire. Y los espero la semana que viene para otro más Talento del Oeste. Muchas gracias. Desde el barrio, desde el sueño, de potrero y de café, del oeste de Buenos Aires, al mundo los vas a ver.